Muy buenas noches, nos encontramos aquí en el canal de Cerca, en la línea de YouTube, en el programa de todos los viernes a las 8 de la noche. Hemos empezado con la música del concierto Emperador de Ludwig van Beethoven, concierto número 5 para piano y orquesta llamado El Emperador. Recordemos que tenemos en este año las efemérides de los 250 años del nacimiento de Beethoven, que vamos a conmemorar todo el año, aunque estrictamente son el día 16 de diciembre del 2020. Hoy nos acompaña Ángela María Ramírez Moreno, antropóloga de la Universidad del Cauca, bugueña, y que también ha hecho unos estudios de maestría en Brasil. Con ella vamos a conversar dos temas muy importantes. El primero es algo de su biografía, de su experiencia profesional y de su trayectoria de vida, especialmente con comunidades indígenas. Y eso nos conecta con el segundo punto, segundo tema que queremos tratar con ella, y es las comunidades indígenas en la Amazonía brasileña, que en este momento pues están amenazadas por las políticas del presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro. Podemos hablar algo de la Amazonia en general, porque abarca 9 países de nuestro continente suramericano, pero vamos a centrarnos en Brasil. En otra oportunidad vamos a dedicarnos a los problemas, los peligros y las alternativas en la Amazonía colombiana. Entonces, Ángela María, bienvenida a este tu programa y a este canal de Cerca Periodismo Independiente. Muchas gracias, Alfredo, por Bueno, la invitación. cuéntanos algo de tu vida profesional. ¿Naciste acá en Buga? ¿Dónde estudiaste tu bachillerato? Pues sí, nací aquí en Buga. Eh, Estudié siempre en escuelas públicas, estudié en la Escuela Graciana Álvarez, estudié en el colegio académico, soy graduada del colegio académico. Eh, Luego me fui a vivir a Popayán a estudiar antropología en la Universidad del Cauca. Y después de un tiempo de ejercicio profesional aquí, sobre todo en Bogotá, me fui a Brasil a intentar conseguir una beca para hacer una maestría, una beca con el gobierno brasileño. Y pues lo conseguí después de haber realizado un proceso y hice mi maestría en la Universidad Federal de la Bahía, que se encuentra en Salvador de Bahía, en el comienzo del nordeste brasileño. Bueno, cuéntanos primero la experiencia en el pregrado, en la antropología. ¿Tenías al mismo tiempo alguna práctica o salidas de campo, contacto con comunidades indígenas allá en el Cauca? Claro, claro. La carrera de antropología de la Universidad del Cauca tiene una amplia gama de práctica en campo. Creería yo que en la época en que yo estaba haciendo el pregrado era su gran fuerte, porque pues estudiar en el Cauca antropología es como tener todo un campo ahí a disposición para estar en contacto con esa alteridad que sería en este caso los indígenas, en un departamento que más del 80% de la población tiene un origen indígena. Entonces teníamos muchas salidas en cercanías de Popayán, en la parte del sur del Cauca, del Pacífico caucano, a muchos resguardos del pueblo ¿NASA? NASA, sí, a resguardos NASA, y de los MISAC, que comúnmente se les dice guambianos, pero los guambianos no se reconocen como guambianos, sino MISAC. Que Entonces, están en toda la pues, parte de Silvia, ¿no? es toda la parte de Silvia, son grupos indígenas agricultores por tradición, son los que producen gran parte de, de todos los alimentos que consumimos en el suroccidente colombiano. Y pues el Cauca, la Universidad del Cauca nos dio una gran formación a nivel de campo, en ese sentido, en contacto pues con estas comunidades indígenas. Y también pues como el Cauca tiene un territorio
compartido con la costa pacífica. En Guapi pues también tuvimos oportunidad de hacer acercamientos con todo el movimiento de negritudes que se estaba comenzando, claro, desde los años 70, pero pues comenzó a tomar una liquidez más fuerte en la época del 2000, ¿no? Y después de la nueva constitución, porque acuérdate que hay un reconocimiento tanto de los pueblos indígenas como de todas las comunidades afrodescendientes. ¿Sobre qué hiciste tu tesis de pregrado? Pues a pesar de que la influencia y la facilidad que hay en el Cauca para trabajar con pueblos indígenas, de esto yo como en la mitad de la carrera, yo comencé a tener contacto con pueblos negros del Patía, de Puerto Tejada, de Guapi. Comencé a leer mucho etnografía de esos lugares y yo comencé como a perfilar como un interés por este tipo de grupos. Entonces yo hice un trabajo que estaba enmarcado en la rama de la antropología médica, más específicamente de la psiquiatría, que fue un trabajo de etnopsiquiatría que intenta ver cómo los diagnósticos psiquiátricos que dicta la biomedicina pueden también ser vistos desde un punto de vista étnico y cultural, cómo estos también son traducidos como padecimientos dentro de un contexto específico, atravesados pues por factores económicos, sociales, culturales del momento. Y yo estaba terminando de plantear mi proyecto en un momento muy importante donde en el gobierno, creo que era del Innombrable, se privatizó Colpuertos y comenzó a suceder comenzaron a suceder como un alza en las consultas por psiquiatría en el puerto de Buenaventura. Y pues eso me comenzó a parecer muy interesante, pues porque era un momento en que Buenaventura comenzaba como a deshabilitar toda su estructura económica del pueblo, sobre todo que trabajaba en Colpuertos, porque había personas que tenían puestos buenos sin necesidad de haber tenido una preparación pues académica, pero sabían bien sus oficios, y a partir de la privatización pues medio pueblo de Buenaventura queda en serias crisis económicas, y esto pues trae todos unos cuadros de síndromes culturales y clínicos a los ojos de la medicina, que me pareció el momento perfecto para poner como en práctica esas curiosidades y esas preguntas que yo tenía acerca de la locura y de la enfermedad mental en ese momento. Bueno, pero ¿quién te ayudó en la tutoría y el acompañamiento de ese trabajo? Mi tutora es una de las antropólogas físicas más jóvenes en estudios y reconocidas del suroccidente colombiano, que ella es doctora en antropología de la Universidad de Montreal y es de Candelaria Valle. ¿Y es afrodescendiente? No, ella yo creería que está como enmarcada dentro de los mestizos, creería yo, pues no sé, pero no es afro, pero es de una familia de Candelaria y pues hizo una carrera muy rápida y efectiva, y me guió mucho en esa rama de la antropología que era bastante desconocida y poco trabajada en ese momento, y ella me permitió tener contacto con todos los temas que se estaban ya planteando en la medicina étnica en Francia, que llegaba pues directamente a las escuelas de Canadá. Entonces yo con eso pude nutrir mi marco teórico, y ella fue como mi mayor incentivo como para decir, pues haz algo nuevo, no importa qué tanto se haya hecho o no, pero pues tenés toda una duda, tenés todo un interés, explorarlo, es algo nuevo.
Entonces ella fue fundamental, una gran profesora, una gran mentora. ¿Ella te dictó alguna materia Ella específica? fue mi profesora de... Nosotros tuvimos una buena relación desde el comienzo del pregrado. Yo nunca fui la mejor estudiante de la universidad, ni nunca lo he sido, pero siempre me he destacado. Pero tampoco eras la peor. No, tampoco. Pero yo siempre sentí que yo tenía... Llamaba la atención de mis profesores por mis preguntas, por mi forma de tomar las informaciones y los aprendizajes que recibía de ellos. Entonces, con ella yo me conocí en segundo semestre en una salida de campo que hicimos de antropología biológica a Candelaria. Entonces, había unas prácticas de arqueología y de antropología biológica y de primatología en el zoológico de Cali. Y a mí ese tema de la primatología me interesó mucho desde el comienzo, porque también Perdón, primatología para los televidentes me imagino que son primates, sí, o micos. Micos, sí, bueno, es una rama de la biología y también de la antropología, a partir de la cual estudiamos como todas esas huellas genéticas y comportamentales y también como las semejanzas que tenemos con algunos primates en el nuevo y antiguo mundo. O sea, nuestros parientes cercanos. Parientes cercanos, nuestros primos, casi hermanos. Los parientes, exacto. Bueno, pero una duda que me surge, Ángela, y es, ¿tuviste también la ayuda de algún psiquiatra que haya trabajado como esos temas médicos de los afros? No, realmente yo hice debido a ese tema que elegí, yo conseguí hacer mi pasantía en el Hospital Universitario Psiquiátrico del Valle, en Cali, donde hice una práctica de antropología médica acompañando junto con los grupos de la Universidad del Valle que rotaban en las salas de psiquiatría. Yo hacía mi parte de rotación también con los pacientes psiquiátricos y con algunos pues establecía conversaciones con los que se podía y también acompañaba los dispositivos de consulta médica viendo cómo se hacía el proceso de un diagnóstico psiquiátrico y entender cómo el dispositivo de consulta de cuando entras a un hospital y te conviertes en un paciente psiquiátrico. Entonces, en ese entonces, yo llegué con ese tema a pedir los permisos científicos y todo el mundo como que, pues eso suena muy raro, nunca lo hemos oído, pero pues yo tenía una idea clara, entonces creo que eso valió como para poder entrar ahí. ¿Pero te dieron los permisos para hacer la pasantía? Me dieron los permisos, yo tuve que presentar mi anteproyecto de grado, las cartas de la universidad de que mi anteproyecto había sido aprobado y me sometí al comité científico del hospital con los directores y todo esto y los médicos psiquiatras y ellos resolvieron darme el aval de entrar a hacer mi pasantía. Yo estuve 4 meses. 4 meses estuve asistiendo en jornada laboral a entender toda la dinámica y todos los pormenores de lo que es un hospital psiquiátrico. ¿Ese es el San Isidro? Ese es el que le llaman San Isidro, que es la casa antigua que aún hace parte del hospital. El hospital ya es la construcción nueva, sí, pero ahí quedaba San Isidro, que queda adentro. La casa antigua, que es lo que le llaman San Isidro, ahora es como un lugar donde ellos hacen actividades de manualidades, hacen algún trabajo de ejercicios, de recreación. Y ya está anexo a la construcción moderna de lo que es el hospital, que es una empresa social. Bueno, y de pronto te metiste con algo de Michel Foucault, de historia de la locura. Pues no es que de pronto, es que era obligatorio, ¿no? No puedo llegar a hacer un trabajo de humanidades en antropología sin tocar a una institución de la teoría social que comenzó a hablar se planteó la locura, tenía también esa inquietud sobre cómo los dispositivos de los manicomios en su época en Francia eran todos unos métodos coercitivos de la sociedad. Y pues un segundo, hacemos un paréntesis para decirle a nuestros televidentes que Michel Foucault fue un filósofo francés que al mismo tiempo era psicólogo y filósofo. Y era gay. Además era gay, sí, también, y murió de SIDA.
Bueno, sin entrar en los terrenos del chisme o No, del rumor. yo no hago mención por ningún Sí. tipo de extrañamiento que me produzca, sino porque realmente su condición de ser homosexual fue el que lo llevó tanto a entender por qué ser gay era ser un personaje directo a ser excluido por su sociedad. Correcto, y a partir sí. de ese sentimiento que él albergaba, de ser excluido, fue que él comienza a plantearse todas esas cosas que te llevan a ser excluido de tu sociedad. Correcto. Entonces, claro, por eso hago esa anotación, sí, no es por nada más. Y es el gran cuestionador de los establecimientos como cárceles, hospitales mentales, manicomios, escuelas, colegios, etcétera, como estructuras ya arcaicas y mandadas a renovar o a recoger. Es el gran precursor de esa propuesta que en la educación también tuvo su eco, lógicamente, pero no se ha hecho como efectivo todas sus propuestas que estaban en contra de todas esas estructuras. Bueno, cuéntanos de tu experiencia en Brasil, de tu vida en Brasil. Pues yo viví casi 7 años en Brasil. Yo me fui para allá, como les dije, buscando una beca para estudiar mi maestría. ¿Que la pudiste realizar? La conseguí, me gané la beca haciendo todo el proceso selectivo que proponía el gobierno. Terminé estudiando algo totalmente diferente a lo que hice en el pregrado, un poco inspirado en lo que había hecho en mi ejercicio de la profesión en Bogotá, que yo trabajé para estudios cualitativos de empresas de consumo. Entonces yo hacía toda la parte de interpretación y análisis para marcas y para bienes y servicios. En ese trayecto, pues, de ese trabajo, yo me comencé a cuestionar mucho sobre el poder que tenían las cosas y los objetos dentro de nosotros, los seres humanos, cómo nos movían y cómo nos llevaban a hacer muchas cosas y a tejer puentes de significados increíbles, de seguridades. Y a convertirnos en homos consumísticos. Consumistas también. Entonces, ese evento a costillas del planeta. Exactamente. Pero entonces yo intenté reflexionar a partir de eso y yo dije, uy, no, la cultura material, los objetos, los significados que le ponemos a, no sé, a un champú, son cosas poderosísimas y pues, o sea, yo quiero entender, ir más allá de esto que de entender por qué se vende o por qué no. Entonces, con esas dudas, también seguía con mis... ¿Te tocaba hacer muchas encuestas? No, yo no las hacía, yo hacía entrevistas. Quienes Ya. hacen encuestas son los sociólogos. Entonces, ¿tú haces entrevistas? Yo hago entrevistas. Ah, ya, bueno, antropóloga, claro. Entonces, continúe, antropóloga. Entonces, yo hacía entrevistas para entender cómo las personas tenían dentro de sus hábitos de consumo preferencias por unos productos y por otros no, y porque habían cosas que tenían un target determinado y por qué de pronto a veces había un producto que se salía de ese target que habían visto otras poblaciones sobre eso. Uh-huh. Entonces era más o menos eso, era una parte de interpretación y análisis realmente de la compra y de los atributos de los productos. Y bueno, fue un tema del que aprendí mucho, a pesar de que muchas personas pues me tildaron de haberle vendido mi alma al diablo, pero pues infelizmente en la época que yo me gradué, la vendiste, pero después la recuperaste. Era un tiempo muy, muy difícil para un antropólogo o antropóloga recién graduada conseguir un trabajo, claro, bien pago y digno en este país, y yo conseguí ese trabajo en Bogotá donde aprendí mucho. ¿Cuántos años estuviste ahí? Trabajé 3 años y medio en mercados. Y aprendí mucho porque aprendí que la teoría en la práctica es otra cosa, y que practicar y hacer, diseñar herramientas de investigación, metodologías, de cómo obtener eso, cómo llego a conocer eso que quiero conocer, es un ejercicio importantísimo. Creería yo que la metodología es una de las partes de la investigación social que más trascendencia tiene, porque de eso depende mucho qué es lo que estás, qué es lo que vas a obtener.
el producto final. Entonces yo aprendí mucho, yo tengo mucha gratitud, no me da ninguna clase de vergüenza decir que trabajé en investigación de mercados. Y a partir de eso yo llego a un punto que ya dije, no, yo ya estoy en mi límite de lo que hice en el pregrado y me fui a hacer la maestría. Pero entonces usando esa idea de cómo son los objetos y la materia tan importantes para nosotros los humanos y cómo los dotamos de tantos significados y de tantos atributos, lo crucé con un tema médico, porque siempre he tenido una curiosidad por la antropología médica y comencé a leer, a reencontrarme con lo académico en la antropología nuevamente. Y encontré que había un boom por el tema terapéutico a través de los objetos bastante grandes. Entonces uno iba a una feria aquí, una artesanía en Bogotá, en Buga, y que la plantilla terapéutica, el aceite terapéutico, claro, la aromaterapia, la música, todo era terapia. Y yo decía, pero esto está bombando. Claro. Pero con el mismo principio de que consúmalo, así sea alternativo. Exactamente, entonces levanté esa duda y yo dije, bueno, esto tiene mucho que ver con objetos, con productos, con algo de salud, con consumo, y esbocé ese proyecto. Yo llegué con ese proyecto a Brasil y bueno, y se lo presenté a una profesora que ella es una... Ya ese proyecto era para tesis de maestría. Sí, era para disertación de maestría, pero era como un esbozo, yo no lo tenía claro. Entonces yo le mostré como mi idea y pues a esta señora que tiene una carrera grande en antropología médica, le llamó mucho la atención. Entonces pues me dijo, pues usted está en Bahía, usted está en el estado donde está la segunda población de afro-brasileños más grande. Del mundo. Afro más grande de América del Sur. Sí. Entonces, pues aquí hay una herencia africana grande y aquí hay unos temas que tienen que ver con lo sagrado, con la religiosidad, con los rituales y con los objetos y sus atributos que usted podría trabajar. Entonces, a mí de una me hizo clic esa propuesta, pero en ese momento no entendí por qué. Pero yo abracé ese proyecto de inmediato. Uh-huh. Y me gustó y con el tiempo terminé estudiando la transición de unos rituales pentecostales en una isla que queda al frente de Salvador de Bahía, que se llama Itaparica, y era una iglesia pentecostal que hacía rituales de libertación con objetos que tenían una semejanza con objetos rituales de los cultos africanos, de origen africano, y que fueron después asentados y más desarrollados en Brasil, que se llaman candomblé. Uh-huh. Entonces, pero esos eran grupos cristianos. Sí. Si eran pentecostales, entonces eso era lo curioso, que yo comencé a ir a esta iglesia a ver como todos los objetos que habían en torno a estos rituales de cura y de libertación, y yo había ya estudiado algo sobre el candomblé, sobre la ritualidad, sobre la cultura material, y habían unas semejanzas muy grandes y comencé a levantar una literatura y ya habían personas que habían levantado, que habían encontrado esas semejanzas en cultos pentecostales en otros estados, en otras manifestaciones pentecostales evangélicas o pentecostales en Brasil. Entonces me gustó mucho como ver como por qué si el pentecostalismo pues tiene un origen protestante y son evangélicos, y están en total contraposición con los cultos de origen afro uh-huh. y de herencia africana en Brasil. Entonces ellos son prácticamente como antagónicos y hay una relación de alteridad bastante violenta a nivel simbólico. Y me parecía muy curioso de ver como ese parecido de los objetos rituales en estas celebraciones. Entonces me puse como a intentar entender cómo llegaron ahí, como
cuál era ese sentido que tenían ahí y si se odiaban tanto entre un culto y una iglesia o una expresión africana como porque estaban ahí esos objetos. Entonces, pues eso fue como más o menos lo que Bueno, estudié. interesantísimo, interesantísimo. Esto está pero súper bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa porque les habíamos prometido a ustedes hace 8 días que íbamos a recoger otras efemérides de este año 2020, ¿sí? Los televidentes nos han hecho llegar algunas y otras que hemos investigado por propia cuenta. Esto como una pausa antes de pasar al segundo tema con Ángela, porque no nos hemos olvidado que detrás de nosotros hay un mapa de la Amazonia actual y queremos con ella hablar de los grupos indígenas y de la situación de esos grupos indígenas, algunos aislados y que no quieren contacto con el hombre blanco porque no tienen las suficientes defensas en su organismo para resistir una simple gripa occidental o una gripa mestiza o un dolor de cabeza. Entonces es complicado eso por las actuales circunstancias del actual gobierno de Brasil. Bueno, rápidamente algunas efemérides. En 1270, William Wallace nace como noble escocés y comandante de la resistencia ante la invasión de Eduardo I de Inglaterra. Esto lo llevó Mel Gibson a la película Corazón Valiente. Se cumplen 500 años también en este año de la gesta, comienzo de la gesta de invasión de Hernán Cortés sobre el Imperio Mexica o el Imperio Azteca. También en 1620 estuvo marcado por el conflicto que sacudió los cimientos de Europa, el comienzo de la Guerra de los 30 años. En 1720, 100 años después, finalización de otra guerra, la Cuádruple Alianza en la que el Sacro Imperio, Francia, Gran Bretaña y las provincias de las Provincias Unidas se unieron contra España. Se puso fin a este conflicto con el Tratado de la Haya. Y en 1770, el 3 de septiembre, se adopta la Marcha de los Granaderos como himno de España, que actualmente es el himno de España. Ya lo habíamos dicho hace 8 días, el 16 de diciembre también de 1770, nacimiento del Sacro Imperio, en el Sacro Imperio, nacimiento de Ludwig van Beethoven, del cual estamos escuchando el concierto número 5 para piano y orquesta, llamado Emperador. 1820, hace 200 años, insurrección por la independencia de España por el militar Rafael del Riego. También en 1920, este año se conmemoran 100 años, nacimiento de Juan Pablo II y del literato español Miguel Delibes. En 1920 también muere el otro literato español Benito Pérez Galdós, que escribió la mayoría de sus obras en el siglo XIX. Bueno, y también finalmente en 1970, el fallido intento de llegar a la Luna por el Apolo 13, muerte de Jimi Hendrix y de Janis Joplin, 18 de septiembre y 4 de octubre de este año, y disolución de los Beatles en el 10 de abril. Y en noviembre vamos a conmemorar la muerte también de Charles de Gaulle, 50 años, héroe de la Segunda Guerra Mundial y expresidente de Francia. Bueno, vamos a nuestro segundo tema que me interesa, a pesar de que ha sido muy interesante la primera parte, pero no quiero que sea menos interesante la segunda. ¿Cómo ves tú la situación de esas comunidades indígenas, sobre todo del Brasil, ante las propuestas de Jair Bolsonaro? Entre comillas, él dice, hay que sacarlos de la pobreza. Bueno, pues es un tema muy amplio para el tiempo que tenemos, pero pues intentando ser precisos. Podríamos hacer otro programa solo sobre eso. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno de una óptica demasiado obtusa. Y de extrema derecha. Y de muchas sí, los derecha. Extremos. Claro. Entonces, Jair Bolsonaro tiene una visión de desarrollo basada en industria, en asfalto, exportaciones de carne. En exportación, y tiene una visión de la población del Brasil
que es en su gran mayoría indígena, migrantes y negros, demasiado miope, bastante desinformado, creería yo, porque Bolsonaro dice creer que afirma, ¿no?, que a los indígenas hay que tratarlos como gente, y para ellos tratar a los indígenas como gente es integrarlos a proyectos civilizatorios, de volverlos ciudadanos de a pie, Sí, cuando la ellos integración tienen, con el resto de la sociedad. Cuando ellos ya tienen toda una vida propia Y resuelta dentro de su propia lógica indígena. Dentro de su contexto. Claro. Entonces, son cosas como que hay que sacar a los indios, dice él, de la selva, porque la selva, la Amazonía hay que cultivarla, y si ellos están ahí, pues ¿cómo cultivamos? Y cómo, entonces él tiene todo un plan de desarrollo económico basado sobre todo en la explotación minera, maderera y la ganadera de soya también y de caña, que es lo último que está haciendo, concediendo los permisos para llenar el Amapá y llenar grandes extensiones de tierra en el estado de Amazonas, con emprendimientos de caña de azúcar también. Así pues, bueno, pero vayamos a los antecedentes de todo esto, porque ustedes los televidentes se acuerdan, sobre todo los más viejitos, que Brasil en el siglo XX, en los años 60, tuvo golpes de Estado por los militares. Los militares tumbaron a los gobiernos que habían ganado las elecciones legítimamente en las urnas. Tumbaron los gobiernos, por ejemplo, no sé si João Goulart, lo tumbaron, y después los que vinieron, Ernesto Geisel y su grupo de militares, que en principio eran una junta de gobierno, y después se convirtieron como en dictadores, porque suprimieron y cerraban los congresos, y empezaron, entre comillas, con la misma mentalidad hoy de Bolsonaro, que también fue militar, a desarrollar, entre comillas, el Brasil. La primera gran puñalada, no sé si tú estés de acuerdo con eso, la primera gran puñalada sobre la Amazonía fue la inauguración de la carretera transamazónica, que ocurrió en 1972. Más o menos desde el año 68-69 se trabajó en ese proyecto, y voy a señalarlo en el mapa mientras Ángela les sigue contando sobre estos antecedentes de lo que Brasil está viviendo hoy, porque eso nos da contextos, y la historia sobre todo es memoria. No olvidemos eso. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo. La carretera transamazónica en Brasil es llamada de BR 320, sí. 230, digo. Sí, no, y cruza de oriente a occidente el norte, la parte norte, sí, del Brasil. Desde Pucallpa, Perú, pasando por toda esta... No sé, comienza en Piauí. Sí, comienza aquí y termina aquí, en los límites con Perú, cerca de Pucallpa. Realmente antes del proyecto de la carretera transamazónica hubo una transoceánica, un proyecto transoceánico que terminaría en las costas del Perú, pero nunca se pudo realizar. Resulta que esa carretera fue planeada así como a dedo. Sí, o sea, como que estoy aquí con Alfredo y hagamos una carretera, señalamos de acá a acá y ya. Desde Belén, por ejemplo, hasta Lima, Belén do Pará. Desde el Piauí, no. Ella pasa por... No, pero la primera que se habían imaginado en los mapas. Se imaginaron, exacto. Pero fue la idea de un alemán que tenía contactos con los militares de la época, y que logró que su proyecto le hiciera clic a Medici, que era, creo que, el presidente que emprendió la obra. Y fue una cosa así como: vamos a hacerla de oriente a occidente, va a pasar por tales y tales estados, y ya, pero no hubo como ningún planeamiento, no hubo un estudio de impactos, no hubo una consulta ni siquiera o una pregunta de qué comunidades vamos a atravesar aquí. No hubo, Ángela, nada de eso. Y olvidándose que las grandes vías de comunicación naturales en el Amazonas son los ríos.
Exactamente. Allá no se necesitaba hacer carretera. Es que lo que pasa es que este tema del desarrollo visto desde otros ojos, como lo ha visto Occidente, creen que las únicas vías son en asfalto. Y hay vías que mucho antes... Casi el 90% del Amazonas, no sé, tú me corriges hoy día, porque ha habido mucho deterioro ambiental de la cuenca. La mayoría del Amazonas tú puedes coger en Leticia, puedes coger un transporte por el río que te lleva a Manaus. Uno llega a Manaus por río. Y puede llevarte hasta Belén y la desembocadura. Sí, todo esto es navegable. Claro, es un viaje de 6 días en barco. ¿De dónde a dónde? Desde Leticia. Desde Benjamin Constant, que es la frontera entre Colombia y Brasil, se llama, hasta Manaus. Te vas 6 días. Y de aquí creo que te demoras otros 6 días. Te puedes pasar 15 días andando en esto realmente. Claro. Imagínate cómo sería hace 20 o 50 años ese viaje. Claro, pues porque ahí ya hubo poblaciones establecidas que funcionaron y tuvieron todo un sistema de transporte, con la fiebre de del caucho de 1920 que no era realmente tan necesario. Actualmente muchos analistas económicos y ambientales hablan que uno de los proyectos donde se botó mucho dinero de la nación fue en esa carretera porque realmente era innecesaria, y en la actualidad esa carretera es prácticamente... ¿Pero la transamazónica actual o la primera? No, la transoceánica. No, la transamazónica actual es una carretera que entre marzo y octubre de todos los años está prácticamente intransitable. Por la lluvia. ¿Por qué? Porque como no hicieron una consulta ni siquiera de tipo de ingeniería, se les olvidó que iban a hacer una carretera en una de las selvas más húmedas del mundo, con uno de los suelos más ácidos que hay, donde cualquier intento de poner asfalto, pasado un año, el asfalto lo puedes agarrar con las manos, así. Se despega. No va a pegar porque es un suelo demasiado arcilloso y ácido, entonces no hay una forma de tener un proyecto civil ahí estable de carretera. Tampoco tuvieron en cuenta las zonas inundables. No, que en las épocas de lluvia que son y de invierno, los ciclos de la selva amazónica y de que es la cuenca, ¿no? Del Amazonas. Entonces, bueno, esto es totalmente, como dicen los brasileños, una robada, o sea, algo que no funcionó. Y hace parte de esas ideas de cómo veían y entendían el desarrollo todo el grupo de militares que tenían a su mando el Brasil en ese entonces, y los gobiernos que heredaron un poco estas tendencias de desarrollar el norte del Brasil y comunicarlo con el resto de sus fronteras. Entonces, pues realmente la transamazónica, ¿qué generó? Generó todo un desbalance en la conexión de los ecosistemas y de los pueblos, de las comunidades que ahí habitaban. ¿Por qué? Porque cuando usted llega con un proyecto de estos a deforestar, a construir y a meter gente totalmente ajena ahí, con vicios, con prácticas totalmente diferentes a las de los nativos, pues eso ya va generando impactos sociales y a nivel de salud. Y ambientales, por supuesto. Pero lo otro es que los que más se frotaron las manos con esa carretera fueron los madereros, los grandes extractores de madera, y luego después los mineros, a medida que se iban encontrando yacimientos de determinados minerales valiosos. Claro, ¿no? esa Pero carretera... una carretera, los madereros se frotan las manos porque es la vía para empezar a desmontar y sacar toda esa madera hacia una costa o hacia un puerto. Exactamente. O sea, esa carretera fue los caminos, pero para que comenzaran distintos tipos de explotaciones a ejercer sus actividades allí de manera, algunas legales, otras no legales. ¿Qué otra cosa pasa con este tema de esta carretera?
que los ecosistemas pierden una conexión, porque todos los ecosistemas funcionan en ciclos, son dinámicos, están conectados. Entonces, al hacer una carretera, comienzas a dividir los paisajes como en cuadritos, así como si fuera un rompecabezas. ¿Y qué comienza a pasar con eso? Las especies y los grupos humanos comienzan a perder sus relaciones de armonía y sus ciclos naturales. Y cuando ya esto le comienzan a meter soya, comienzan a cortar más, comienzan a contaminar las aguas con mercurio por la explotación minera, comienzan a desplazar comunidades indígenas, pues se pone pues peor la situación. No, claro. Recordemos a los televidentes, y como lo decíamos también en el programa SOS Planeta Azul, que durante casi 8 años tuvimos en la radio local Voces de Occidente, toda construcción, todo macroproyecto tiene al mismo tiempo un impacto ambiental y un impacto social, y por supuesto económico y cultural en las comunidades. Pero están esos dos impactos que son de los más delicados y de los más graves, y de los cuales se trata muchas veces de evitar, porque es que recordemos, Ángela, que sí, estamos bien de tiempo. Recordemos, Ángela, que en los gobiernos posteriores a los militares, por ejemplo, si tomamos el caso de Lula o de los gobiernos de los años 90, empezaron a construir una serie de macroproyectos, caso concreto represas, energía eléctrica durante todo el trayecto de el río Amazonas, para detener el río, utilizar las aguas para mover las turbinas, producir energía eléctrica, pero también lo que tú decías ahora, dañando esas conexiones naturales de los ecosistemas, donde recordemos al barón von Humboldt. ¿Cuál es el gran aporte de él? Él se da cuenta que en la naturaleza todo depende de todo. Todo está en una conexión y todo es interdependiente. Ahí entran seres humanos, insectos, árboles, fauna, flora, megafauna, avifauna, todo. Todo entra ahí en esa conexión que tienen los ecosistemas, donde todo está en conexión con todo. Vamos a lo de los grupos, sí, grupos vamos a hablar de eso para que no se nos quede perdido. Sí. Bueno, ¿qué pasa retomando lo del gobierno actual? Es un gobierno que tiene una idea de sus poblaciones nativas totalmente perdida realmente, porque quiere llevar como que los indígenas a las ciudades para volverlos ciudadanos y quiere sus tierras para producirlas a todo nivel. ¿Qué está haciendo Bolsonaro para esa idea que él tiene con las comunidades? Está comenzando a quitarle fuerza, a quitarle autonomía a las instituciones que se han encargado de proteger y de resguardar todas las actividades de reconocimientos de derechos de las comunidades indígenas y de las comunidades afro del Brasil. Y de las comunidades no contactadas. Y de que están dentro de las indígenas, ¿no? Sí, son los pueblos no contactados. Entonces, ¿qué pasa? El instituto que se encarga de regir estos procesos desde la Constitución del 82, que es cuando Brasil proclama también como similaridades con la Constitución de nosotros, de un país que tiene una multiplicidad étnica, que se funda la FUNAI. La FUNAI es la Fundación de Protección del Indio en Brasil. La FUNAI ha hecho grandes trabajos de protección y de salvaguarda de comunidades indígenas y ha emprendido varias luchas de la mano del movimiento indigenista brasileño, pero resulta que en este gobierno la FUNAI ha hecho parte siempre del Ministerio de la Justicia. Y en este gobierno el presidente comenzó como a agarrar la FUNAI como si fuera una pelota de ping-pong y se la está tirando como a todo el mundo para crear una desestabilización de la institución. En este momento todavía hace parte del Ministerio de la Justicia, pero él ha llegado a atreverse a decir que puede llegar a ser parte del Ministerio de la Agricultura o de la Familia.
cuando son casos de normatividades y de desarrollos y de implementaciones de decretos que tienen directa relación con la justicia y con esta parte del legislativo y que son del políticas país. de Estado, o sea, no son políticas de Estado, no, que deben ser respetadas, es por eso. y no es ¿sí? un instituto cualquiera, es un instituto que tiene un nombre importante y, como te digo, ha librado muchas batallas, sobre todo en la demarcación de las tierras indígenas en Brasil, que es la unidad política a partir de la cual los indígenas son resguardados y se les da todo una legitimidad territorial para sus usos y costumbres y sus proyectos de buen vivir a partir de todas sus cosmovisiones y sus ideas de territorio. A los indígenas realmente, a nivel general, no les importa si producen deforestar o explotar las minas que hay en sus territorios. A los indígenas les importa su territorio, porque es que para el indígena el territorio es más que los recursos que hay en él. En el territorio hay lecturas de todo su mundo, de su mundo espiritual, de su mundo astral, hay lecturas de su presente. Toda su cultura. Está todo esto que podríamos llamar de cultura, y está todo su sistema naturalmente funcionando, que es su buen vivir. O sea, los indígenas no necesitan muchas cosas para poder vivir, alimentarse, planear sus ciclos de festejos, sus ciclos de fertilidad, sus ciclos de interacción, sino que solamente necesitan su territorio para hacer esto. Entonces, con Bolsonaro, el debilitamiento de la FUNAI, él está comenzando a darle cargos, sacando a personas que llevan mucho tiempo en cargos técnicos que requieren de mucho conocimiento de las etnias indígenas y de los territorios. Se lo está comenzando a dar a personas que son muy nuevas en el tema, que no tienen por su histórico se ve que no tienen un compromiso político con las luchas de los territorios. Y pues comenzando porque puso de director de la FUNAI a un ex policía, que pues nada en contra de los policías, pero pues creería yo que un país con tanta producción social, de tanta importancia, poner a un ex policía de director del Instituto del Indio en Brasil, como que no tiene nada que ver. Entonces es un irrespeto también, ¿no? Exactamente, ¿qué significa FUNAI? FUNAI es Fundación Nacional del Indio. Fundación Nacional del Indio. Bueno, hablemos del caso del Ministerio del Medio Ambiente, que al llegar su gobierno lo convirtió en una secretaría, y tú me corriges si me equivoco, en una secretaría dependiente del Ministerio de Agricultura. O sea, le quitó toda su fuerza. Bueno, ¿y consecuencias de eso? Entonces, ¿para qué él convierte toda mejor dicho, le quita la autonomía a un Ministerio del Ambiente para convertirlo como en un departamento prácticamente? Y es porque hay muchos temas en el orden de normatividades, de acuerdos constitucionales, de temas de protección, de conservación y de restauración, tanto de los ecosistemas como de las comunidades que los habitan, que pues otros gobiernos han venido trabajando en ellos, y él lo que quiere es ir como desdibujando la ejecución o irse zafando de la ejecución de estos proyectos y de estas normatividades y decretos para comenzar a generar licencias y decretar con más amplitud la apertura de emprendimientos, sobre todo de explotación minera, de implantación de monocultivos y de explotación de maderera y también de soya en territorios que son legítimamente pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces, él está intentando quitarle fuerza a estas instituciones que ya tienen han tenido un programa estratégico y de ejecución,
para comenzar como a meter sus decretos a partir de su visión y de su proyecto político, que pues es de él realmente, porque No, pues, pero que es un desastre. gran parte de los pero brasileños mira, no comparten. Lo otro que yo quisiera agregar, y es que Bolsonaro quiere convertir al Brasil en el primer exportador mundial de carne. Ya son un gran exportador que vende carne a Rusia, a China, a la Unión Europea. Y de soya. Y de soya, pero quiere, tumbando mucha de la parte de la selva amazónica, de ese gran ecosistema, que en realidad es un bioma, funciona como un bioma, porque es que recordemos que el bioma es la agrupación compleja de ecosistemas. O sea, no hay un único ecosistema, sino que hay muchísimos ecosistemas funcionando dentro de esa gran cuenca del Amazonas, donde Colombia también tiene una parte, recordemos eso, y que está sufriendo también por la deforestación. Al querer convertir a Brasil en el primer exportador de carne del mundo, entonces lógicamente tiene que quemar la selva, tumbar la selva, sembrar prados, sembrar pastos, potreros y después poner las vacas. Exactamente. Por eso este tema del año pasado, de agosto del año pasado, de las quemas en Brasil, es un tema que pues parece que no es una simple coincidencia. Las quemas, por tradición, dentro de las comunidades rurales, existen y hay decretos, en las épocas de verano. Decretos que permiten, decretos ambientales, licencias ambientales que permiten las quemas como una práctica nativa. En Colombia también las quemas son una práctica de los pueblos en los llanos. De colonización, en el Caquetá, en el Caquetá también. Pero ¿qué pasa? Es muy casual que este afán que tiene Bolsonaro de meter todo su maquinaria de capitalista en las zonas de la Amazonía vengan acompañadas de ¿cómo se dice? Se elevó el tema de la quema, o sea, nunca habían sido tan fuertes ni tan extensas como fueron el año pasado. Y lo que pasa fue que esos incendios, la gente no lo está tomando como una coincidencia. Podían haber empezado, algunos accidentalmente, otros provocados, pero el problema es que se salieron de control. Empezaron a ser tan grandes que se volvieron simultáneos en casi toda la región. Y él no tomó medidas inmediatas al asunto. Pareciera que le quería dar tiempo que eso sucediera para ejecutar alguna medida de rescate. Los que pusieron el grito en el cielo, los primeros fueron Greenpeace, la Organización Internacional Paz Verde. Y él dijo, pues claro, lo acusaron a él de haberse hecho el loco, entre comillas, y haber mirado para otro lado mientras estaban ocurriendo las quemas. Claro, cuando ya fue un escándalo internacional, dijo que los mismos de Greenpeace y las ONGs estaban haciendo las quemas para desacreditarlo a él, ¿sí? Sí, porque ya es como una estrategia bastante común de Bolsonaro, que él todo apunta a que él tiene una gran responsabilidad en tal situación. Y él Eso es un problema mental que se llama megalomanía, sí, narcisismo y megalomanía, que también es propia de muchos de nuestros políticos en Colombia, expresidentes, megalómanos y paranoicos. En sus antecedentes, Bolsonaro tampoco es que sea la persona más obediente y pues honesta del mundo, porque él también fue militar y él salió del ejército por problemas con la autoridad de allí. Esos hacen parte pues de pero era por allá un capitán como de cuarto grado. Pero no tenía ni siquiera personalidad para aceptar la autoridad, por eso salió. Problemas de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que este tema de las quemas es un tema que hay temor en este año que viene de que vuelvan a suceder y sucedan con la misma fuerza del año pasado, porque es una coincidencia grande por estas ideas del gobierno, sus proyectos que tiene el gobierno, y además pues porque el gobierno tiene un gran apoyo de la bancada ruralista en Brasil, que la bancada ruralista es palabras más, palabras menos, los terratenientes del Brasil organizados dentro de una facción política conservadora, muy bien organizada, poderosa,
con espacio político en el Congreso. Y este movimiento ruralista, que son los terratenientes, como dijo Alfredo, pues no le quedaría, ¿no? Aquí sí estamos suponiendo levantando chismes de que no le quedaría nada difícil tener personas en las poblaciones, darles órdenes de que de pronto se excedan con las quemas para que estas quemas cada vez sean más fuertes. Claro. Al movimiento ruralista no le conviene la demarcación indígena, no le conviene que le den a los quilombolas sus territorios ancestrales, no le conviene que estén ahí ese poco de árboles sembrados, no le conviene esto. Bueno, no, yo quisiera que lo que estoy diciendo no es apasionamiento, ni lo estoy diciendo desde cualquier punto de vista. Aquí, la última de la revista Semana, voy a decir la fecha, de las últimas ediciones, edición de 1968 del 19 al 26 de enero, trae un artículo que dice Las perlas de Bolsonaro, y el subtítulo es: al cumplir un año el presidente de Brasil no tiene mucho que celebrar. A su catastrófica política medioambiental se suman el aumento de la delincuencia, amenazas a la justicia, a la oposición y a la prensa, mientras crecen las milicias en las favelas de Río de Janeiro. La economía es lo único demostrado. Eso es como para que nos demos cuenta que... Y aquí está una entrevista también al dueño y gerente de O Globo. Dice: Bolsonaro le da fuerza a todo tipo de derecha armada. Habló para Semana Ascanio Seleme, el director de O Globo, uno de los conglomerados de medios más grandes de Brasil, sobre el primer año de Jair Bolsonaro. Para Seleme, Bolsonaro pone en peligro la democracia al perseguir a la prensa y amenazar a la oposición. Y señala que teme por este, entre comillas, nuevo Brasil. Bueno, nos toca despedirnos, pero de pronto en 15 días o 20 días que pudieras volver al programa y podemos redondear este tema, Ángela María, ¿cómo te parece? Sí, es posible. Claro, en 15 días puede ser, claro, y ya nos dedicamos a ese solo tema, pero también queremos decirle a nuestros televidentes y seguidores, muchas gracias, y también queremos proponer alternativas, no quedarnos en la denuncia, sino también en el anuncio, y proponer alternativas de organizaciones civiles, de organizaciones ambientales e indígenas ante toda esta catástrofe que viene. Ángela María, muchísimas gracias por acompañarnos. También, muchas gracias. No, con mucho gusto. Hemos estado hoy con Ángela María Ramírez Moreno, antropóloga que vive la mitad del tiempo en Brasil y en Colombia, y hemos querido con ella hablar de la situación de la Amazonia actual, pero especialmente de la amenaza sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Para todos y para todas, muchísimas gracias y nos veremos el próximo viernes. Feliz noche. Perdón, eso se me perdió. ¿Dónde está? Ahí.